Bien, bueno, pues en este tercer laboratorio ya por fin vamos a meternos en lo que va a ser el lenguaje que nos va a acompañar el resto de las asignaturas, que es mi amado lenguaje JavaScript, que es mi lenguaje favorito y espero que algún día sea el lenguaje favorito de alguno de los que estáis aquí. Tiene defensores, tiene detractores. Bueno, yo de mi parte ya sabéis que todo lo que diga va a ser positivo sobre él, así que sabéis que mi sesgo está orientado a ver todo lo bonito. Entonces, bueno, este año normalmente siempre suelo hacer un pequeño recorrido histórico y tal sobre cómo es JavaScript, qué es lo que, de dónde viene, por qué surgió. Y entonces este año pues se me ha ocurrido que vamos a, en vez de daros aquí la parrafada y explicaros eso, vamos a ir haciéndolo primero con contarme vosotros qué es lo que sabéis sobre la historia de JavaScript en general. Entonces para eso hemos hecho un pequeño Kahoot, que si os conectáis ya debéis de estar, bueno, ya creo que estamos todos. Va a ser la primera vez que lo hagamos, así que a ver qué tal sale esto. Entonces, bueno, Kahoot, la dinámica que tiene es la siguiente. Lo que vamos a ir haciendo, va a salir una pregunta y van a ser 4 opciones. Y entonces tenéis solo 20 segundos para contestar. Es decir, la idea es que cada uno conteste lo que opina, sin hablar con el compañero ni nada de esto, porque ahora después vamos a discutir de qué va. Después se van a dar unos puntos que no van a servir para nada, pero vamos a tener un ranking para ver quién es el que sabe más historia de JavaScript. Entonces, cuando sale la pregunta, veréis que hay un contador que os dice: tienes 20 segundos para responder. En ese momento tenéis que usar de las 4 opciones la que consideréis. Vamos a hacer primero la pregunta, vamos a ver cuál es vuestro conocimiento previo y después os voy a comentar yo de dónde viene la cosa, ¿no? Bueno, pues empezamos. ¿Estáis todos listos? La primera pregunta. Pues empezamos. Vamos. Tenéis, ¿en qué año se inventó la web? Tenéis 15 segundos para responder de esas 4 opciones. ¿La web o Internet. internet? Internet. 28, 29, que quedan 3 segundos, 2 segundos. Bueno, vamos. Ya sabía yo. Bien, Internet. Como veis, ha surgido una pregunta ya, el hecho de preguntar Internet o la web, o Internet o ARPANET, ya me dice que ya sabemos de lo que estamos hablando. No esperaba menos de alumnos que están ya a punto de ser ingenieros el año que viene, ¿vale? Entonces vamos a ver. A ver, Internet. ¿Qué se considera Internet? Bueno, pues Internet normalmente, cuando se habla de la historia de la informática, Internet en realidad se conoce al protocolo TCP/IP, que es cuando se crea el protocolo TCP/IP, que es el que permite establecer comunicación entre distintos protocolos de red de más bajo nivel. Si la red al final, pues cada tipo de red, en función del medio en el que está, por ejemplo una red wifi o una red por cable, o pues dependiendo del cable, hay que establecer un protocolo de red físico. Por ejemplo, decirme un protocolo de red que todos conocemos, que tenemos en nuestra casa, o la mayoría, o que estáis disfrutando aquí todos ahora mismo. 802 puntos. Ya ahí hay 10, 11, 12, tal. Ese es el Wi-Fi. Cuando hablamos de Wi-Fi, el protocolo que regula una red Wi-Fi es el 802, un tipo de Ethernet que regula la forma en la que se envía la señal, se recibe, se mandan los datos, etc. Claro, antes de la web, Internet, el protocolo TCP/IP se crea en 1970, pero en realidad había muchos protocolos previos antes. ¿Qué fue el salto del protocolo TCP/IP? Que permitía conectar una red de un tipo con otra red de otro tipo y los datos podían ir fluyendo. Por eso se llama Internet, red de redes, entre redes. Entonces el protocolo TCP/IP es un protocolo de más alto nivel, que después cuando llega a cada tipo de red, pues ya se hacen los paquetes concretos de cada protocolo.
Y eso fue en 1970. De hecho, 1970 es uno de los años fundamentales en la historia de la informática porque también en esa época, ¿sabéis qué otra cosa se inventó? Eso ya fuera de Kahoot. ¿El qué? Empieza por U y termina por X. Unix, ¿vale? De hecho, se considera, no sé si habéis oído alguna vez hablar de la hora Unix. La hora Unix es una forma de codificar la hora, que es contando el número de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970, que es cuando se creó. Y pero qué cosa más rara, ¿no? Eso de contarlo, ¿por qué el número de segundos? Porque es una manera súper compacta de guardar día, mes, año, hora, minuto, segundo. En un único numerito, que es el número de segundos que ha pasado, lo tienes todo. Y para comparar fechas es súper fácil, entonces, 1970, seguramente alguna vez en la vida, seguro que os llegará algún día y veréis un manual y os habréis olvidado de todo esto y cuando veáis el manual, el número de segundos de 1970. ¡Ostras! Claro, por eso. Ahí es donde se creó Unix. Bueno, 1970. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado de que se creó Internet? 50 años, ¿no? Ya casi 50 años. Bueno, 50 años este año. Bien, seguimos. ¿Estáis listos para el siguiente? Bueno, yo no sé cómo funciona esto ahora. ¿A qué? Bueno, he visto que la mayoría ha dicho en 1953, pero vosotros sabéis qué había en 1953 en la informática. Estaba después de la Segunda Guerra Mundial, los ordenadores, o sea, el equivalente a una calculadora de bolsillo, no un móvil, una calculadora de bolsillo, el equivalente en 1953 era un edificio más grande que esta escuela, el equivalente a una calculadora convencional, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Si tenéis la oportunidad, hay un museo de computación al lado de San Francisco. Si alguna vez vais por San Francisco, hay un museo de computación, que es el Museo de la Historia de la Computación, que ahí ves los fragmentos de ordenadores reales desde esa época y ahí te das cuenta, bueno, de las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Es increíble. Bueno, veo que por lo menos 1970 era la segunda respuesta más votada, que con eso ya me quedo más tranquilo. Y ahora esto, vamos a ver si le doy a siguiente. Show media, ¿qué significa esto? No. Next. Vale. Bueno, por ahora, hay alguien que es el que ha tardado más rápido, que no sé qué ha pasado, aquí con esto lo puedo echar. No lo voy a echar, bueno. Pues vamos, cuando lleve un par de preguntas, a ver quién es el que va mejor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Estamos todos listos? Venga. ¿16? 13. Ostras, qué velocidad, ¿la? Muy bien. Perfecto. Hombre, bien, muy bien. Bueno, ¿sabéis en el contexto de qué se creó? De hecho, era una buena pregunta lo que decíais de ARPANET, porque originalmente Internet se llamó ARPANET, estaba dentro del proyecto ARPANET. ¿Y sabéis quién diseñó ARPANET y para qué diseñó ARPANET? ¿Para qué se diseñó? Era un proyecto militar, era del ejército, era un proyecto que financió el ejército para hacer una red que fuera lo suficientemente robusta para conectar todos los centros militares del país, ¿no? Y que si alguien decidía apretar el botón de acabar con el mundo, pues pudiera llegar de verdad esa señal a los misiles. Y eso, aunque parezca mentira, tuvo un impacto increíble en la estructura del protocolo. El protocolo está diseñado para que sea lo más resistente y posible sobrevivir en el protocolo, que la comunicación se establezca, pase lo que pase con la red. Es decir, tú normalmente en Internet pues tienes muchas maneras de llegar a un sitio. Desde una red, desde un punto de una red a otro punto de otra red, pues tienes muchas, porque son muchas redes interconectadas.
Pues este protocolo está diseñado para que, aunque se se quiten todos los nodos intermedios, casi todo solo quede uno, todavía sigue funcionando la red. De manera inteligente se van enrutando cada uno de los paquetitos como pueden para llegar. ¿Por qué? Porque ¿en qué contexto estamos hablando? Pues el contexto estamos hablando en el contexto de Guerra Fría, que oye, pueden caerme 800 misiles de golpe, me anulan 3 o 4 centros y debe de ser capaz de llegar mi botón para yo poder lanzar los misiles. Eso hace que Internet sea muy difícil de regular y de controlar, porque los paquetes pueden ir por todos lados. Se da la paradoja que eso, que se diseñó para una cosa, pues ahora es lo que muchas personas dicen que es una de sus grandes ventajas en términos de libertades, ¿no? Porque es muy difícil para un país o para alguien controlar todo el tráfico porque el protocolo está diseñado para que sea muy difícil de controlar y que no haya un punto único de paso. Entonces, algo que aparentemente se ha diseñado para unos fines no demasiado bonitos, por así decirlo, realmente es paradójico que sirva para cosas que sí que son, que desde el punto de vista sí que son, ¿no? Bueno, muy bien por esos 5 patriotas europeos que creen que aquí está muy bien. Bueno, y bueno, también hay 2 de Japón, vale. En Australia se inventan muchas cosas, que lo sepáis, ¿eh? Pero bueno. Bueno, estamos listos para el siguiente paso. Bueno, Manu sigue ahí arriba, Nerk el segundo, tal. Ahora, bueno, siguiente. ¿Dónde se inventó la web? Y ahora habrá alguno diciendo, ¿la web? Pero no vimos internet. Bueno, perfecto. Hombre, bien. Bueno, para estos 18 que creen que todo se inventa en Estados Unidos o en América, pues no. Esto debemos estar súper orgullosos. La mitad de esta clase no lo está. A partir de aquí estáis súper orgullosos de que la web es un invento europeo. Se crea en Europa, ¿vale? Además se crea es interesante porque se crea en una institución que no he puesto un país. De hecho, al principio iba a poner países, pero no puedo poner país porque se crea en una institución, una de las primeras instituciones científicas que hubo en Europa transnacional, que es el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde está el acelerador de partículas. Ese centro se crea, uno de los primeros centros que crean varios países europeos a la vez, conjuntamente, no es de un país nada más, y es uno de los focos de investigación mejor financiados y más grandes de Europa. Algunos de vuestros compañeros vuestros de otros años están trabajando ahora mismo en el CERN, que hicieron SOS. Os lo di, para que sepáis que hay formas de trabajar allí y vosotros tenéis un perfil, si os especializáis en ciertas cosas, que podríais trabajar en el CERN. Ese centro tiene la particularidad de que son muchos edificios, son muchos investigadores, y entonces pues hubo la necesidad de una manera eficiente de compartir información y poder que los avances científicos de un punto pues pudieras enlazarlos a los de otro, tal, y entonces por eso se crea el protocolo HTTP, que es el que se considera bueno, es la web. Cuando decimos la web, estamos hablando de la combinación del protocolo HTTP con el lenguaje HTML. Ese sería el concepto, ¿no? Bueno, relacionado con esto, siguiente pregunta. Bueno, a ver cómo va la cosa. Uy, ahí ha habido un adelantamiento. Vamos, seguimos. Muy relacionado a esto. ¿En qué año se inventa la web? Aquí tenéis las opciones. Recordad que la web va sobre internet, ¿vale? Así que por eso he puesto cosas a partir del 70, ¿vale? Ha habido mucha gente que creía que era tan antigua. Pues la web es bastante moderna. De hecho, se crea en el 89
Pero realmente, este es el primer paper, pero se publica, digamos, para empezar a adoptarse en el 90, 91. Y a partir de ahí, los 2-3 primeros años, hay a lo mejor pues 4 servidores web en el mundo, o 5 servidores web, y ya después el crecimiento fue exponencial, no fue increíble. Realmente es uno de los, para mí, en mi opinión, no ha existido nada ni siquiera ligeramente parecido en la historia de la humanidad. Es decir, muchas veces cuando nosotros decimos grandes puntos de ruptura de la humanidad, ¿no? Eso es decir, la imprenta, ¿no? Si tú analizas cuánto tiempo se tardó en generalizar la imprenta en el mundo, pues estamos hablando de años, decenas de años, ¿no? Esto, o por decir poco, esto fue una cuestión de que prácticamente en 5 años todo el mundo tenía casi acceso a esto, ¿no? Entonces, ese tipo de... Es interesante ver que hubo un decalaje entre el 70 y el 90 en el que Internet no tenía la web. ¿Para qué se utilizaba? Pues para correo electrónico, para compartir ficheros, pero realmente no había un uso generalizado, y sobre todo a nivel de instituciones científicas. Fue la web la que consiguió generalizar y que toda la sociedad dijera, ostras, pues esto puede tener mucho impacto y se puede utilizar para muchas más cosas más allá del ámbito científico, ¿no? Bueno, pues a ver cómo va la cosa. Bueno, tenemos aquí a un experto de la web, o alguien que busca muy rápido en Google. Bueno, ¿quién es NERC? Ya se lo merece. ¿Quién es NERC? Hombre, muy bien. No busca rápido, ¿no? Vale. Muy bien. Pues tendría que el próximo año, este es que es el primer año, pero el próximo año me traigo un caramelito o algo para que llegue más. Bueno, siguiente. Este ya lo... ¿Qué ha pasado? Esta es la... A ver. ¿Qué va a pasar? Pero bueno. Estoy por buscar quién han sido para que me levanten la mano aquí. A ver. Bueno, a ver. Venga, pues vamos a... pero es que... Momento, que aquí se me ha ido una cosa. Momentito. Voy a hacerle aquí... Se me ha ido una... Espérate. Y... es que... ¿Por qué? Efectivamente, quien inventó la web fue Tim Berners-Lee. Veo que, bueno, para los que sepáis, este señor es un cantante, creo, también y Lee Harvey Oswald fue el que mató a Kennedy, el que supuestamente mató a Kennedy. Pero que sepáis que este nombre deberíamos de lucirlo nosotros con orgullo en Europa, porque, hombre, para un inventor, y sobre todo siendo informático, bueno, él estudió matemáticas, pero en aquella época no había estudios de informática generalizados. Pero vamos, se ha dedicado toda la vida a temas de informática y bueno, pues ese nombre deberíamos de nosotros, por lo menos, es como el equivalente a un premio Nobel o a una figura en cualquier disciplina. Así que por favor, no os olvidéis de ese nombre. Tim Berners-Lee es un nombre que debéis de saber, ¿vale? Bien. Bueno, pues en este punto se inventa la web, estamos hablando de los 90, y claro, ¿qué es lo que se inventa en la web? Se inventa el protocolo, se inventa el lenguaje, pero claro, hace falta un programa para poder ver los documentos en HTML, ¿no? Y poder enseñarlos. ¿Cómo se llaman esos programas que cargan documentos en HTML? Navegadores, ¿no? Los navegadores que tenemos todos, como este que estáis viendo aquí, son programas que lo que hacen es simplemente un HTML, te lo visualizan de una manera adecuada. Al principio se crean en el contexto este del CERN como una forma fácil de tener los documentos científicos, enlazar un documento a otro documento y demás. Y claro, el primer navegador, ¿quién creéis que creó el primer navegador?
Pues Berners-Lee, evidentemente, porque si no el pobre, ¿qué iba a hacer con un lenguaje? Entonces, él creó el primer navegador, pero era un navegador que era para usuarios técnicos, que tú en realidad eras un navegador editor. Ese primer navegador era, tú podías ir escribiendo en la propia web que tú veías y se iba guardando y podías, no como el navegador que tenemos normalmente que es solo lectura, que tú lees el HTML y tú lo usas, ya simplemente, no usas los enlaces o la... Entonces, pasaron aproximadamente un par de añitos hasta que sale un navegador hecho por otra gente, esto sí en Estados Unidos, que fue el navegador Mosaic, que ese navegador sí que ya estaba destinado para usuarios no técnicos, para que, aunque no tuvieras ni idea de HTML, pudieras utilizarlo en condiciones. Y fue un éxito. De hecho, fue un éxito, lo que pasa es que la compañía no fue muy mal gestionada, y acabó en la bancarrota, pero los ingenieros más importantes de la que diseñaron eso fundaron otra compañía que no sé si os sonará por el nombre de Netscape. Netscape crearon el primer navegador de verdad popular, potente, y en ese momento empezó ya, estábamos hablando de la web, empezaba a crecer, a usarse mucho en muchos contextos, y entonces pues se dieron cuenta en Netscape que sería interesante tener, aparte del contenido estático, aparte de eso del HTML tal cual, pues algo de contenido dinámico. Por ejemplo, cuando estás metiendo cosas en un formulario, pues oye, decirle al usuario si se ha equivocado o darle un pequeño mensajito de error, algo. Entonces, en aquella época se estaba fundando el lenguaje Java y entonces pues dijeron, ostras, pues podemos hacer un lenguaje de script, Java es muy popular, ¿cómo le podemos llamar? JavaScript. Pues le llamaron JavaScript. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se tardó en desarrollar el primer motor de JavaScript? ¿Os ha salido la respuesta antes? ¿Os ha salido? ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, vale, pues nada, ya. Esto voy a perder el efecto sorpresa. Que de hecho, ya no sé. Vale. Bien, pues se tardó 2 semanas en hacer, es realmente increíble. Y para mí, ¿por qué es realmente increíble? Porque bueno, pues tú puedes hacer una prueba de concepto y tal, pero para mí es increíble porque hubo una persona que se llamó Brendan H o algo así, Brendan H, no sé cómo se pronuncia en inglés, que fue el que lo hizo una persona durante 2 semanas. Tomó unas decisiones, decir, bueno, pues el lenguaje va a tener estas características y tal. Bueno, pues en 2 semanas, esas decisiones que él tomó se han respetado. Esto fue en el 93, aproximadamente en el 94. ¿Cuánto estamos? Hace 25 años. Pues 25 años después, el lenguaje actual es totalmente compatible con el lenguaje que él creó y los principios que él diseñó en el lenguaje siguen ahí. Entonces fue un éxito increíble y realmente impresionante que tú diseñes una cosa, el motor evidentemente tenía capacidades reducidas, no era súper eficiente, tenía muchos agujeros de seguridad, pues, evidentemente era casi un prototipo. Pero lo que es increíble es que el lenguaje en sí que se pensó se haya mantenido y se haya evolucionado, por supuesto se han ido extendiendo, añadiendo cosas, pero el motor y la filosofía principal, el núcleo principal del lenguaje se hizo durante esas 2 semanas. Y además, para mí, en mi opinión, esto yo creo que es también una de las consecuencias de esto es que el lenguaje tenía en mente que fuera muy fácil de ser utilizado, que cualquier persona, aunque no tuviera muchos conocimientos de programación, pudiera fácilmente introducirse en el lenguaje. Y lo ha conseguido. Se ha conseguido porque se puede hacer... JavaScript tiene la virtud, en mi opinión, de que para hacer cosas sencillas es muy sencillo, para hacer cosas complejas la complejidad va aumentando, pero en términos proporcionales. Si tú le dices a alguien que de manera sencilla haga un Java, pues las cosas que un hola mundo en Java tienes que explicarle muchas cosas para lo más básico, para que empiece a trabajar. En cambio en JavaScript no, en JavaScript es bastante directo. Y a este respecto, a ver cuánto conocéis sobre JavaScript, que ya lo habéis utilizado. Venga. ¿Qué tipo de lenguaje es JavaScript? Si no sabéis qué son estas 4 palabras es normal porque ahora las voy a explicar.
Alguna os debería de sonar bastante. Muy bien, sí señor, es un lenguaje interpretado. Las 4 cosas existen. Ensamblador, evidentemente, ¿qué es el lenguaje ensamblador? El código máquina, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. ¿Qué es un lenguaje compilado? El transpilado también es un poquito raro, ahora comentaremos lo que es el transpilado. Pero, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre interpretado y compilado? ¿Entre interpretado y compilado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí, compilado se compila, interpretado se interpreta. Correcto, correcto. Claro, al final la clave está en que en un lenguaje compilado existe una cosa que se llama el compilador, que coge y el código fuente hace una compilación y genera de todo ese código un código ejecutable. Y ese código ejecutable, que es el programa, es el que tú ejecutas. ¿Habéis usado alguna vez un lenguaje compilado? Java. Java es un lenguaje compilado. Tú tienes el Java, tú tienes los .class. Los .class y los .java no es lo mismo. El .java es el código fuente y cuando tú compilas el .java, por cada .java que tienes se te crea un .class que ya es el código ejecutable. Es un código ejecutable un poco raro porque es un código ejecutable para una máquina virtual, que es la máquina virtual de Java, la JVM. Normalmente, cuando hablamos de compilación, hablamos de una compilación a una máquina física, normalmente. Por ejemplo, si tú en C compilas, tú lo que haces es compilar un ejecutable, un .exe, que es ya específico de cada tipo de arquitectura física que tengas. Si tienes x86, un procesador x86, si tienes un procesador... Entonces, esos son compilaciones. Compilación coge todo el código y genera un código ejecutable. En un lenguaje interpretado, la diferencia es que tú en ningún momento generas ese código ejecutable previo a la ejecución, sino lo que haces es que vas leyendo línea a línea, el intérprete va leyendo línea a línea el código fuente y la va ejecutando sobre la marcha. La interpreta, la transforma, la pasa a un código concreto de la máquina y la ejecuta. Es decir, que va línea por línea haciendo esa interpretación. No hace falta algo intermedio que hay que generar antes, ¿vale? ¿Qué es lo bueno y lo malo de estos dos modelos? Pues el compilado normalmente es más eficiente, es más rápido, porque como el compilador ve todo el código, puede hacerle un montón de optimizaciones y te genera un código ejecutable muy optimizado para la plataforma concreta, para lo que sea. El problema que si quieres hacer cosas relativamente sofisticadas, por ejemplo, introspección o cambiar dinámicamente las clases y tal, pues en un lenguaje compilado es mucho más complejo de hacer, es mucho más complejo. En los interpretados normalmente es más lento, pero puedes hacer cosas relativamente complejas de una manera más sencilla. Y después hay una ventaja adicional, que en el compilador normalmente el entorno de desarrollo y la infraestructura de desarrollo es mucho más compleja porque tienes que tener ese proceso de compilación, mientras que en el interpretador tú tienes el código fuente y es lo único que tú gestionas como desarrollador, es el código fuente y ya sobre la marcha se va a ir ejecutando. Este evidentemente es JavaScript, es un lenguaje interpretado. ¿Y sabéis quién interpreta dónde está normalmente el intérprete de JavaScript? Vosotros tenéis ahí instalado un intérprete de JavaScript. Todos vosotros tenéis un intérprete de JavaScript. ¿Dónde está ese intérprete? Dentro del navegador hay un componente que es el intérprete de JavaScript, también llamado motor de JavaScript. Cuando decimos un JavaScript Engine, es un intérprete de JavaScript. Bien. ¿Qué es esto de transpilado? Pues hay otro tipo de lenguajes, lo que hacen es transformarse a un lenguaje intermedio antes de hacer la interpretación o antes de hacer la compilación. Por ejemplo, TypeScript, si lo habéis oído alguna vez, TypeScript es un lenguaje transpilado, porque lo que hace TypeScript es que extiende funcionalidades, crea nuevas funcionalidades sobre JavaScript. Por ejemplo, crea el concepto de tipos, que no lo hay en JavaScript, el tipado fuerte, el concepto de clase,
entendida como las clases que hay en lenguajes orientados a objetos más tradicionales. Y entonces lo que hace TypeScript, tú escribes en TypeScript que tiene nuevas cosas, aparte de las que tiene JavaScript básico, y lo que hace el transpilador es que coge y transforma tu TypeScript en un JavaScript, que ya después sí que se puede interpretar. Entonces, el transpilado, un lenguaje transpilado es que se puede transformar a otro lenguaje que ya después tú haces lo que tú quieras con él, ¿vale? Bien, esto no vamos a ver TypeScript en la asignatura porque ya sería entrar en bastante detalle sobre el lenguaje y bueno, complica un poquito el proceso porque tienes que estar transpilando, igual que tienes que estar compilando antes de poder ejecutar y haría falta un esquema. Pero para todos aquellos que estéis trabajando en la asignatura sobre JavaScript y os guste un poco lo que se puede hacer, pero digáis, ostras, pero es que a mí me encantan los lenguajes tipados, me gusta mucho el tipado fuerte, me gustan los tipos en Java, me encantaba, pues que sepáis que existe TypeScript, que podríais tener esa misma filosofía, ¿vale? Bueno, pues creo que con esto hemos terminado. A ver, ¿quién ha quedado el tercero? Gesbarriz. ¿Quién es Gesbarriz? Ah, muy bien, enhorabuena. Marta, la segunda, ¿quién es? Marta, muy bien. Enhorabuena. Y Framolcar. Bueno, pues nada, enhorabuena, muy bien. Esto tenéis el honor de haber quedado en el primer Kahoot de la historia de SOS. Muy bien. Bueno, ¿os ha gustado el tema este de Kahoot? ¿Queréis que lo hagamos otro? Bueno, vamos a ver. Bueno. Bien. Pues nada, solo me queda un pequeño apunte histórico que daros. El JavaScript, voy a quitar esto un poco, porque si no va a ser un poco... El JavaScript que nosotros vamos a ver aquí lo vamos a utilizar tanto a nivel cliente dentro del navegador como a nivel del servidor. Y eso es un poco raro, ¿no? Porque dice, ostras, el servidor, ¿qué es lo que usabais vosotros en el servidor en otros lenguajes en otras asignaturas? PHP y algún otro. ¿No habéis hecho ningún otro servidor de ningún tipo? Con Java en Tomcat se puede hacer un servidor web, ¿no? En la parte web de una aplicación web, pero existen multitud de lenguajes que a lo mejor habréis oído muchas veces. ¿Qué otros lenguajes se utilizan típicamente en el servidor? C es para ya los más clásicos. C, ¿qué otro? ¿Alguien ha oído hablar de algo llamado Python? Algo llamado Ruby, algo llamado Go, Scala, bueno, ahora estoy en blanco, a ver cuál más. ¿Alguien se le ocurre alguno más? Servidor, C ya es un poco durillo. Bueno, algún otro de scripting, lo que pasa es que era ya bastante antiguo, era el ASP.NET, que era lo que se hacía, o C#, a veces se puede utilizar también, pero C# es genérico y tal. Bueno, que hay millones de lenguajes para el servidor. ¿Por qué usamos JavaScript en el servidor? Bueno, pues porque en el 2008 surge algo muy importante que transformó un poco todo el mundo del desarrollo, que es que Google en ese momento, que estaba ya cogiendo bastante potencia, pues veía que cada vez hacía más aplicaciones web, pero se estaba dando cuenta que Google que dependía mucho del soporte que daban cada uno de los navegadores que estaban en su momento, y además el JavaScript había pequeñas diferencias entre un navegador y otro, a veces no tan pequeñas, y entonces decide en ese momento que debería de haber un navegador más estandarizado, por así decirlo, y además abierto a la comunidad, en la que hubiera una serie de estándares más allá controlados por una única empresa, ¿no? Entonces decide crear Chrome, y entonces construye un nuevo navegador, se basa un poco en algunos motores de código abierto que había, pero crea tanto el navegador como un ecosistema de componentes y los abre a la comunidad. Es decir, en principio son abiertos, ellos están contribuyendo todo el rato porque es estratégico para ellos, pero en principio todo el mundo puede ver el código fuente, todo el mundo puede colaborar en principio. Y como parte de esa creación de Chrome, pues crea un nuevo motor de JavaScript que se llama el motor V8. Ese motor V8
le hicieron un montón de optimizaciones, porque claro, como ellos iban a usar muchísimo JavaScript en todas sus aplicaciones web, querían que el JavaScript fuera muy, muy rápido. Entonces le hicieron un montón de optimizaciones y consiguieron pues tener unos rendimientos casi cercanos a los de un compilador normal. Y a un lenguaje compilado. Y además, como lo liberaron a la comunidad, pues empezaron a crearse ports de ese V8 para distintas plataformas. Entonces, ya no solo está el V8 dentro del navegador de Chrome, que es el que usamos nosotros, sino que el motor V8 se ha pasado a un montón de plataformas y un montón de arquitecturas físicas. O sea, hay un motor de V8 para ARM, para procesadores ARM, para procesadores Intel, para procesadores, entonces, además muy eficiente. Y se crearon herramientas que aprovechaban ese motor de V8. Una de las más comunes, que es la que más se ha popularizado, es lo que se conoce como Node.js. Node.js, cuando estamos hablando de Node.js, lo que estamos hablando es un empaquetado del motor V8 que se puede instalar en Intel, en una serie de plataformas, ¿no? Y lo bueno es que ese motor ya, pues tú te lo puedes ejecutar, es muy chiquitito, te lo instalas. De hecho, no sé si alguno lo habéis intentado instalar, nosotros lo habéis estado, el otro día lo utilizamos en Gorm, ¿no? en el IDE. Pero si queréis lo podéis instalar, son 50 megas o algo así, que te lo descargas, te lo instalas en nada, en un minuto, y ya tienes un pequeño motor, que ya tienes un comando que se llama Node, que tú a ese comando Node le dices, interprétame este archivo JavaScript, te lo interpreta y te lo ejecuta. O sea, y es súper ligero. Eso ha tenido la ventaja de que ha casado muy bien con toda la filosofía que hay hoy en día de computación en la nube, de contenedores, que si no os suena la palabra ya os sonará porque daremos un laboratorio sobre eso, pero que digamos que lo que se está atendiendo ahora mismo en la informática, en el desarrollo, es a conseguir, en vez de hacer aplicaciones muy grandes que se despliegan, trocear la aplicación en fragmentos chiquititos y cada uno de esos fragmentos se despliegan de manera autónoma e independiente. ¿Y qué pasa? Que si cada uno de esos fragmentos, para que sea funcional, necesita también el sistema que lo ejecuta o que lo interpreta. Entonces, cuando hablamos de tecnología Java, pues un servidor web de Java, un estilo Tomcat o Jetty o cosas, es algo un poquito pesado, que tarda en arrancar, pues si no lo configuras y lo optimizas, te puede tardar en arrancar un Tomcat o a lo mejor 5 minutos en arrancarte, o 2-3 minutos. Si lo optimizas a muerte, puedes dejarlo en 10 o 15 segundos, optimizado increíblemente. Pero es que Node, sin ninguna configuración, tarda milisegundos. Entonces tú, arrancar una aplicación Node, con el intérprete incluido, estamos hablando de que puedes arrancar 10 aplicaciones en menos de un segundo, y eso da una versatilidad en los entornos virtualizados que por eso ha tenido tanto éxito y se está utilizando tanto, ¿vale? Nosotros evidentemente todo este tipo de cosas no las vamos a utilizar, pero para que sepáis por qué Node está tan pegando fuerte. Entonces, Node no es de motor, el motor es V8. Exacto. Exacto, Node.js es el que te empaqueta el motor dentro y ya para una plataforma y te da el instalador y ya lo tienes, pero en realidad estamos usando V8 por dentro, ¿vale? V8 es más el proyecto, el que está detrás del código, el que tú contribuyes sobre el motor de V8, ¿vale? Bueno, pues dicho lo cual, vámonos ya a ver un poquito de Node, ¿no? Vamos a ver cómo funciona JavaScript. Bueno, más que Node, JavaScript en general, vamos a desempolvar un poquito nuestros conocimientos. Bien, si queréis seguir, lo que voy a hacer, yo por hacerlo sencillo, lo que voy a hacer va a ser utilizar un sistema que se llama JS Fidel, pero si queréis podéis arrancaros un Gormide y ir haciendo lo mismo que voy haciendo yo. También lo podéis utilizar con JS Fidel, podéis hacer lo mismo que voy a hacer yo. Pero vamos, más que nada voy a ir jugando un poquito con JavaScript delante vuestra para que veáis todas las características que tiene, ¿vale? Bien, voy a salir JS Fidel. Esto voy a irme aquí. JS Fidel es una plataforma, si no la conocéis, que lo que hace es te da una visualización, te permite hacer fragmentos de JavaScript rápidamente, ejecutarlos sobre la marcha sin que te haga falta. Entonces, como lo tengo esto, ya he hecho una prueba ya aquí para que quede, para que se vea
Voy a abrir las herramientas para desarrolladores para que se vea aquí y voy a quitar esto. Ya he hecho una pruebecita ya para saber cómo debe de salir esto para que os salga bien, para que se os vea. Ya en pasado fue un poco desastre porque no di yo con la clave. A ver. A ver. ¿Cómo veis? ¿Así lo veis? Esto lo veis. ¿El hello ese lo veis al final? ¿Lo veis, no? Vale. Y aquí voy a poner esto aquí un poquito. Esto, crear console. Bien. Vale, lo que estamos aquí viendo, aquí en la izquierda voy a escribir JavaScript y aquí a la derecha voy a ver el resultado de la ejecución, ¿vale? Bueno, JavaScript, cualquier código en JavaScript puedes empezar directamente, no tienes que importar cosas si vas a usar cosas del sistema. Ya hay una serie de objetos predefinidos listos para ser utilizados y no tienes que crear múltiples archivos ni nada. Entonces, ¿cuál sería el hola mundo en JavaScript? Pues sería utilizar un objeto predefinido que se llama el objeto console.log hello world, ¿vale? Este sería el hola mundo en JavaScript. Si estáis usando JS-Fiddle, lo que hace JS-Fiddle es interpretarlo y después, para hacer que se ejecute con control enter, a ver, control enter, control S, un momentito que está tardando un poquito, control enter, ahora sí, voy a decirle que esto lo ignore, a ver, perfecto, ¿vale? Lo que tenéis ahí a la derecha, ¿vale? Voy a poner hello world esto, si queréis tenerlo exactamente como yo lo tengo aquí, pero porque es un poco para que lo veáis todos. Pero yo lo que he hecho es en herramientas, más herramientas para desarrolladores. Y entonces aquí hay en los tres puntitos estos hay distintas opciones de los que están arriba a la derecha, en las herramientas de desarrolladores. Este que es que te lo separe en una ventana aislada, ¿vale? Y después también lo que he hecho es al principio limpiar la consola dándole a este botón y os sale un mensaje un poco raro de JS-Fiddle que yo lo que le he dicho es que botón derecho que ignore todos los errores de ahí. Bueno, esto lo importante es que aquí podemos ir ejecutando, cuando le doy a control S, control enter, se ejecuta lo que yo tengo aquí puesto, ¿vale? Bueno, pues como veis, esto es un programa en JavaScript, fijaros. El equivalente en Java, ¿os acordáis cómo sería, no? Import no sé cuánto, no sé qué, class main no sé cuánto, system out, println, tal, bueno. Evidentemente tú le enseñas esto a alguien que tiene menos conocimiento técnico, es mucho más sencillo, ¿sí? ¿Tienes Mac? O sea, ¿eso es un Mac o es un...? O sea, quiero decir, ¿es de Apple? Es Windows, vale. Pues, debería, porque aquí, mira, si te pone aquí encima de Run, te dice, para ejecutar es Control más Enter. Si no le puedes dar al Run, le puedes dar al botón Run si quieres. Yo es que simplemente lo tengo así para que veáis Vale. Bueno, vale. A ver, ¿qué podemos tener nosotros en un programa? Bueno, pues lo normal suelen ser variables. Las variables yo las puedo empezar a utilizar si quiero, sin declarar y sin decirme ningún tipo. Y ahora yo podría, pues esta variable, imprimirla, ¿no? Y vemos que sale perfectamente. ¿Qué pasa? Esto es a lo que yo me refería, que JavaScript es un lenguaje que se considera, bueno, es un lenguaje no tipado, que no hace falta definir el tipo de una variable. Y eso tiene un problema, porque yo tiene un problema, tiene la flexibilidad de que yo puedo de pronto cambiarle el tipo a algo sin ningún problema, pero eso yo siempre
me gusta en este punto recordaros la frase que era lo que decía, ¿os acordáis que era la frase más famosa de Spider-Man? ¿Cuál es? Eso, bueno. Para los que no lo sepáis, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, pues en los lenguajes no tipados tienen este problema, en el sentido de que si los usas bien y eres una persona metódica, sistemática, tu código es limpio, usas buenos nombres de variables y eres disciplinado a la hora de estructurar tu código, son impresionantes, maravillosos. Puedes hacer muchísimas cosas avanzadas con poco código. Pero si los usas mal es una pesadilla, una pesadilla en toda regla. Es muy difícil de depurar. Un mal código en JavaScript es una de las peores cosas que se pueden encontrar. Y mucho mal código en JavaScript, mejor tira a la basura y empieza y escríbelo de nuevo, porque es imposible de depurar. Entonces, yo os insistiré mucho, pero a medida que vayamos desarrollando, cuando empiece a poneros ejemplos de código, os diré, mira, fijaros cómo lo he escrito de esta manera, porque esto mejora la legibilidad, mejora la claridad y tal. Os recomiendo que todo eso que os vaya diciendo lo interioricéis y lo intentéis incorporar, porque una vez que empiezas a coger malos hábitos, es muy difícil quitártelos, pero si de entrada empiezas a cogerlos, pues está muy bien. Y que sepáis, otra cosa que me gusta recordar siempre, ¿sabéis cuál es el ratio de tiempo que usa un desarrollador profesional leyendo código que él ha escrito y escribiendo código? Es decir, ¿cuánto tiempo creéis que estás escribiendo todo el tiempo o estás leyendo el código que has escrito? ¿Qué es? ¿Qué creéis que haces más? ¿Leer o escribir? Leer. ¿Y sabéis el ratio? Peor todavía. Es un ratio de 1 a 8. Por cada hora que tú te pasas escribiendo código, te vas a pasar en tu vida otras 8 horas leyendo el código. Es decir, que escribir un código mal, irregular, es directamente fastidiarte a tu yo del futuro. El yo del futuro empieza a decir, pero tío, ¿por qué me has hecho esto? Es decir, y además estar fastidiándolo multiplicado por 8. Así que, por favor, os lo recomiendo. Y además así la asignatura no vais a... la vais a sufrir menos, ¿vale? La vais a disfrutar mucho más, dicho de otra manera. Bueno, pues, ¿cuál es una de las primeras recomendaciones que se suelen decir en JavaScript? Pues esto que acabo de decir, evidentemente, no hacerlo. Es decir, cambiarle un tipo a la variable es una cosa absurda, porque todavía no cobran por variable. Es decir, si tú necesitas otra variable, pues te creas otra variable de otro tipo. Entonces, las variables son infinitas, están todas para ti, no cambiéis dinámicamente los tipos a una variable, porque es, de nuevo, fastidiar tu yo del futuro. Estás ahí porque de pronto los efectos colaterales, cosas que pueden pasar, pues pueden ser bastante graves. Otra cosa que es recomendable es siempre, la primera vez que se va a utilizar una variable, declararla. Pero declararla no es declarar un tipo, sino simplemente decir, oye, que voy a utilizar una variable con esta palabra clave, var. Es optativo, no tenéis, JavaScript nos va a dar un error si no lo... ¿Por qué nos da un error? Recordar históricamente por qué se creó este lenguaje. Se creó el lenguaje para que fuera fácil para usuarios no técnicos. Entonces JavaScript, el intérprete de JavaScript va a hacer todo lo posible por ejecutar lo que tú le des. No te va a poner problemas. Te va a intentar, bueno, es que este debe ser alguien de historia que está haciendo su primer programa en JavaScript, que bueno, vamos a dejarle... Entonces va a ignorar todo ese tipo de cosas. Entonces, vosotros que vais a hacer código JavaScript profesional, lo suyo es siempre declarar la primera vez que utilicéis una variable, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues ya sabéis en qué punto se utiliza por primera vez esa variable. De hecho, eso no lo vamos a ver, pero se puede habilitar en algunos entornos de desarrollo el modo estricto, que se llama en JavaScript, de forma que te impida hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Yo, si queréis, los que tengáis interés, buscar... Y si habilitáis el modo estricto, lo que significa es que os va a dar un error, como intentéis utilizar una variable sin haberla declarado antes, os va a marcarlo como error, para acostumbraros a hacerlo bien, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tipo de cosas podemos tener en JavaScript a nivel de variables? Bueno, pues podemos tener variables de tipo entero. Podemos, por cierto, otra cosa que esto se traga perfectamente, evidentemente.
integer. Esta es la que hemos hecho antes. Esto se lo traga perfectamente JavaScript también, ¿vale? Te puedes olvidar de los puntos y comas sin ningún problema. Ahora, ¿es recomendable olvidarse de los puntos y comas? Pues no. ¿Por qué? Porque entonces hay veces que puede que el código no haga exactamente lo que tú quieres. Incluso puede haber situaciones en las que sí que tenga habilitado el modo estricto y de pronto JavaScript se dé fallo. Entonces, si ya tenéis la disciplina de usar el punto y coma y ponerlo al final de cada de estos, seguir con ella, ¿vale? Todo mi código, de hecho, yo veo un código, una línea sin punto y coma y directamente mi cerebro me dice, ¿pero esto qué es? Eso es horrible, eso es horrible. Entonces, que no os vea yo código sin JavaScript, sin punto y coma, ¿vale? Bien, otro tipo de variables que podemos tener, pues ya la hemos visto antes, una cadena. Otra que podemos tener puede ser flotantes, que se llaman o double, ¿no? Que la única diferencia es que estamos poniéndole un punto al valor. Es decir, dinámicamente eso a su vez. Si yo quisiera un flotante que valga 1, pues le tendría que poner 1.0, ¿vale? Para que supiera el intérprete que estamos declarando un valor double. Y por último, el otro tipo básico que tenemos es el booleano, que puedes tener un true o un false, ¿vale? Fijaros que yo estoy intentando poner, y intentaré ser riguroso poniendo el código todo en inglés. Esa es otra recomendación que os hago, que os acostumbréis a todo lo que es código, nombres de variables, nombres de funciones y tal, en inglés. ¿Por qué? Primero porque practicáis inglés, y eso nunca está de más. Segundo, no sabéis si ese código, a lo mejor hacéis una pieza de código tan maravillosa que podéis utilizar, publicarla en GitHub y os llama Google porque os quiere contratar. Entonces, bueno, es bueno que el código normalmente sea algo que sea internacional, que cualquier persona pueda colaborar dentro de ese código y os vais acostumbrando a colaborar en un entorno internacional. Además, así también evitáis problemas del estilo de hoy voy a poner una variable con un acento, le voy a poner una ñ, ese tipo de cosas que la podéis hacer, pero no son recomendables. ¿Y por qué? Bueno, pues yo os puedo decir que todo el tiempo que he estado en la industria, de las cinco pesadillas que yo me he encontrado más grandes en la industria, podría decir que 3 fueron derivados de los juegos de caracteres. Es decir, en las ñ, los acentos, las de estos, son algo que tienen más peligro que una escopeta y son cosas que son difíciles de ver dónde estaba el problema. Entonces, todo lo que podáis evitar ese uso de caracteres raros en la programación, intentar evitarlos, ¿vale? Bueno, aparte de esto, pues evidentemente nosotros podemos empezar a combinar este tipo de cosas. Y vosotros me diréis, ¿y qué pasa si yo intento, como no hay tipos, cuando yo mezclo una cosa con otra, qué pasa? Pues esto es uno de lo que os decía, uno de los problemas que os decía. Si no tenéis cuidado, pues pueden pasar cosas muy raras, porque realmente el intérprete tiene que tomar una decisión. Entonces, imaginaos que yo cojo A y le digo, pues A va a ser igual a myInteger más myDouble. ¿Qué va a valer A? ¿Cómo? ¿De error por qué? ¿Error por qué? ¿Por qué creéis que...? Double. Vale. ¿Va a dar error entonces? Aquí, fijaros, en este caso, myDouble, como está intentando ejecutarlo el navegador, aquí sí que tiene puesto este modo estricto internamente para estas cosas, pero en otro lado te podría decir simplemente un undefined. Y es un define y está sumando algo con undefined y lo puedes sumar. Pero ahora aquí sí que te he avisado. Vale, perfecto. Pues, ¿qué es lo que daría? Bueno, a ver, ay, está aquí abajo. 2. Pero 2 o 2.0, ¿qué creéis que es? Bueno, pues aquí depende del tema. Realmente aquí, como no tenemos
no tenemos... en cierto modo da igual 2 a 2.0, porque después haga lo que haga con ellos, va a ser un número que voy a poder operar. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hiciera esto? Se puede preguntar si es numérico y si es y que te parsee un flotante, pero todos los tipos, todo tiene el mismo tipo. El tipo es object. Todo tiene un tipo object, que es un tipo objeto, pero tú ahora dinámicamente le puedes añadir valores de lo que tú quieras, ¿vale? ¿Qué creéis que pasaría ahora? ¿Qué es lo que valdría A? MyString. Error. ¿Alguien me dice algo? 1,1 estoy sumando 1 con 1,1, 1. Mirad, 11. Claro, porque lo que está haciendo es concatenando. Esto asume que esto es una cadena, esto es un entero y una cadena, con lo que sea, es otra cadena. Y además lo asume y concatena las cadenas como si fueran concatenación. Lo bueno es que hay ya funciones predefinidas que te permiten convertir una cadena en un entero, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿estará bien hecho lo de antes, por ejemplo? ¿Yo puedo poner que da es un entero y después... ¿Cómo? Y si estará bien hecho lo de antes... ¿Bien hecho a qué te refieres? Que yo puedo poner, por ejemplo, tu edad es y directamente meterle un int, que te lo va a pasar directamente a string. Claro, te va a poner una string concreta y te va a poner el valor numérico suyo. Sí, sí. La cosa es, todo se lo traga el intérprete. Pero aquí es donde estoy intentando poner ejemplos donde digáis, ostras, es que como no tenga cuidado, tengo que tener... Entonces, receta para intentar mitigar los posibles problemas. Buenos nombres de variables y jamás mezclar cosas si no estáis muy seguros de lo que estáis haciendo. ¿Sí? Hay un montón de funciones de muchos tipos. De hecho, eso, vamos, lo iba a decir más adelante, pero os lo digo ya. A mí una guía de referencia que me gusta mucho es MDN, ¿vale? La Mozilla Development Network, que Mozilla, por cierto, fue el heredero de Netscape en su momento. Y Mozilla tiene una guía de referencia de JavaScript, tiene una guía de referencia fantástica. Si buscáis MDN y ahora aquí seleccionáis JavaScript, pues aquí tienes, además os recomiendo que lo hagáis en inglés, ¿vale? No os vayáis a la versión española porque tiene mucho más ejemplos, muchas más cosas. Entonces aquí, pues tú tienes, por ejemplo, los built-in objects y estos son todos los objetos que tú puedes usar en JavaScript sin incluir nada. Entonces, por ejemplo, está el objeto string, que está aquí. Y este objeto string, aquí tienes todo tipo de métodos que te permiten parsear, hacer cosas con ellos y con un montón de ejemplitos para todas las cosas. Entonces, ante la duda, iros a la guía de referencia esta y veréis que hay casi seguro que hay una forma nativa de hacerlo, ¿vale? Bien, más cosillas que podemos hacer aquí. Bueno, una cosa que es importante a la hora de comparar variables es entender que no es lo mismo, como podemos tener valores que pueden parecer iguales pero no serlo. JavaScript tiene distintos tipos de comparaciones que no hay en otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, si yo quiero comparar myInteger con myString, ¿esto qué creéis que dará? A ver, te vendría a hacer otro Kahoot. Voy a quitar esto, myInteger, myString, para que se vea, porque esto ya no lo voy a utilizar. ¿Qué va a dar esto? ¿Qué creéis que da? Bueno, A is not defined. ¿Dónde he usado A? Ah, vale. Son iguales. Porque lo compara y lo que hace es una transformación a un tipo que se pueda comparar
Si vosotros queréis aseguraros que sea numérico, es decir, que sea del mismo tipo de información, o sea, numérica o de tipo cadena, tenéis que poner 3 iguales. El tercer igual, si nosotros ya lo lanzamos, ya sí que te compara no solo los valores, sino además que sean del mismo tipo, no mismo tipo clásico, como decimos, entero, doble y tal, sino numérico o de cadena, o booleano, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué creéis que es la recomendación? ¿Usar doble iguales o triple iguales? Triple iguales, porque doble iguales puedes estar comparando de pronto por error cosas que no lo son y así pues te das cuenta rápidamente. Si hay veces que nosotros vamos a trabajar mucho con cadenas, que lo que te viene es que te viene ese dato, te viene en modo cadena y tú lo quieres transformar en un entero, bueno, pues simplemente harías un parseInt de eso para convertirlo y el triple igual sí que te debería dar, ¿vale? Muy bien. Las cadenas, otra cosa importante, las cadenas se suele utilizar para poner una ristra de caracteres, como siempre, pero yo puedo coger dentro de la cadena, puedo utilizar cadenas simples sin ningún problema, y esto no hay problema con usarlo. Console log MyString. Y a su vez también puedo hacer cadenas que sean que utilicen la comilla doble sencilla como delimitador principal para poder poner comillas dobles dentro de la cadena. Voy a haceros el ejemplo para que lo veáis. Esto también lo puedo hacer, ¿veis? Y sin ningún problema. ¿Por qué te da esta facilidad JavaScript? Bueno, pues como esto está hecho para utilizar mucho HTML por debajo, con combinación HTML, a veces pues tienes que generar dentro de JavaScript código HTML, y entonces, para no tener que estar utilizando el carácter de escape, normalmente para los caracteres especiales y que te quede mucho más limpio el código. Mi recomendación, usar siempre el mismo tipo dentro de un código, el mismo tipo de delimitador para no haceros un lío. Y a mí el que más me gusta visualmente es el de doble cadena, el de doble comilla doble, porque es el más estándar, ¿no? Con esto más o menos tenemos, digamos, todo lo que son las variables básicas, ¿no? A partir de aquí, ¿cuál es el siguiente elemento principal que hay en el lenguaje? Pues las funciones. Yo puedo coger y si yo quiero definirme una función de log mía interna, voy a poner esto para que veáis cuándo empieza cada ejecución, ¿vale? Pero imaginaos que yo quisiera hacer una función de log personalizada. Pues esto se hace con el constructor function, le voy a llamar log, por ejemplo, y esta función de log lo único va a recibir un parámetro que va a ser el mensaje que yo quiero imprimir, y lo que va a hacer es hacer un console.log internamente. Bueno, la función más inútil del mundo, pero bueno, por lo menos me sirve para no tener que escribir console log todo el rato. Entonces, a partir de aquí yo puedo hacer log Pepe y funciona perfectamente. Dos cosas importantes de esto. Fijaros, ¿he tenido que definir el tipo? No, es totalmente, si lo que estoy aquí metiendo me da igual que sea una cadena o que sea un 1 o que sea lo que yo quiera. Y esto es otra de las ventajas que tiene, por ejemplo, hacer una función en Java que sea cual sea el tipo, sea capaz de hacerte algo. No es trivial. Tienes que hacer una sobrecarga. Entonces, estas son las típicas cosas en donde se puede ver que te queda el código muy limpio haciendo cosas relativamente avanzadas, pero como tengas cuidado, pues tienes el hándicap, ¿no? Bien. Vamos como os decía, nosotros tenemos todo tipo de objetos ya predefinidos, ¿vale? Que lo tenéis ahí dentro del MDN. En particular, hay un objeto principal que es el objeto object, que tú puedes inicializar exactamente igual que inicializamos en otro tipo de lenguaje. Aquí estarías creando un nuevo objeto, y un nuevo objeto totalmente genérico que puedes utilizar de muchos tipos. También tienes objetos de tipo
array. También tienes objetos de tipo mapa. Y todo este tipo de cosas las podéis sobre la marcha inicializar de esta manera. Voy a centrarme un momentito en los arrays porque los vamos a utilizar muchísimo y son muy versátiles. De hecho, son, si somos puristas en realidad, desde un punto de vista conceptual, para los que, por supuesto que recordáis todo aquello que visteis en ADA y en EDA, ¿no? Que tenéis ahora mismo en la cabeza, desde un punto de vista purista, esto no sería un array, sería más un array asociativo, no sería más parecido a lo que llamamos mapa en EDA y en ADA que lo que realmente un array puro como se puede ver en otro tipo de lenguaje. Pero bueno, vamos a usar de una manera básica los arrays aquí, que van a ser como los arrays de toda la vida. Entonces, un array, pues tú tienes las formas de utilizarlo, pues pueden ser, pues simplemente le puedes empezar a añadir datos de una manera normal, empiezan en 0, en el índice 0. También puedes coger y inicializar un array directamente dando los valores, ¿vale? Directamente con este constructor. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un log de B, fijaros que te lo imprime y aquí tendríamos los datos. Otra cosa que podemos hacer que es imposible hacer en Java o es muy difícil hacer en Java en lenguajes compilados, que puedo hacer, por ejemplo, esto de pronto. Y sin problema ninguno. Estoy haciendo un array mezclando tipos de cosas en el mismo array, ¿vale? ¿Es esto recomendable? Pues no muy recomendable, a menos que sepáis exactamente lo que estáis haciendo, ¿vale? Pero digamos que yo puedo mezclar sin ningún tipo de problema las cosas, ¿vale? De hecho, incluso podría hacer cosas como esta, fijaros. ¿Qué creéis que va a imprimir? ¿Qué creéis que va a imprimir esto? ¿Qué va a imprimir? Pues, fijaros, empty. Te dice, es que eso no tienes, el tercer dato no lo tienes, sin ningún problema tampoco, ¿vale? También hay maneras de añadir datos programáticamente. Tú puedes coger y decirle con funciones, haciéndole un push, y le puedes poner un 8 y te imprime, te añades datos de esta manera, ¿vale? Bien, los arrays, como os decía, son muy versátiles y una cosa que me gusta mucho y que vamos a utilizar mucho van a ser los iteradores. Pero antes de verlos, vamos a ver cómo podríamos hacer una impresión de todos los errores, de todos los datos de uno en uno. ¿Cómo se hacía nuestro for de toda la vida? For var i igual a 0 y menor o igual que 1, serían 6, ¿no? Y más log y 2 puntos más b de i, ¿no? Por ejemplo. Esto, ¿qué es lo que me va a imprimir? ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? Todas a la vez no, por favor, ¿eh? ¿Qué va a hacer esto? Exactamente, imprimir la clave y el valor, ¿vale? Y este for lo habéis visto todos, ¿no? Este for se sigue dando, ¿no? En primero, ¿no? Este es el for normal, ¿no? El que llamáis for normal o for clásico, ¿no? For clásico, eso es. For clásico. Pues este for a mí me trae recuerdos de la infancia, le tengo así, le tengo cariño, yo especialmente. Ahora, ¿es recomendable este tipo de for? Bueno, ya que veo que todos me estáis gritando, no, por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Por qué no es recomendable este tipo de for? ¿Por qué?
Sí, primero que tiene que poner un tamaño. Eso, en fin, oye, que estamos hablando de algo dinámico, que puede ser 2, 10, 20, no sé. Tengo ahora que estar recordando. Bueno, podría coger esto, es a punto, creo que es length, ¿vale? Podría hacer esto, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? A ver, perdón, b.length. Ya la he fastidiado, ¿eh? Porque estos no son. Y el 7 está menor. Menor. Ahora. Podría hacer así, pero bueno, aún así es un rollo. Vale, más cosas, más problemas. Bueno, porque es mucho más propenso a fallos, porque te puedes equivocar aquí en muchas cosas, puedes poner un igual como he puesto yo, puedes poner tal, y son cosas que no te da error el problema, pero de pronto el algoritmo no funciona bien, haces algo que no funciona bien. Y vamos, yo suelo contar una anécdota totalmente real, que de hecho pasó el año pasado. Nosotros estuvimos en un proyecto de transferencia con una empresa haciendo que había un algoritmo de análisis relativamente complejo. Bueno, pues estuvimos depurando literalmente una semana y media sin parar hasta encontrar que el problema era que el desarrollador había puesto i igual a 1 en vez de igual a 0. O sea, una semana y media después, cuando nosotros vimos eso, nos sentamos con el chico y le dijimos, hombre, esto no sea. Primero, ¿qué haces haciendo este tipo de for? Eso es lo primero. Y ya después, encima, que haces el tipo de for, ponerlo igual a 0, bueno, no tuvo un buen futuro en el proyecto. El caso que esto, por favor, es muy poco recomendable y no intentar evitarlo muchísimo. ¿Cuáles son las alternativas a este tipo de for? Pues los iteradores. Y la forma de hacerlo, os voy a poner el equivalente, sería pues cogiendo, si lo que quiero es recorrer el array B, pues hay un maravilloso iterador que se llama forEach, en el que yo aquí, ¿qué es lo que le paso como parámetro? Le paso como parámetro una función que es la que quiero que se ejecute con cada elemento del array, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, pues hay varias maneras de hacerlo. Puedo coger y definirme la función, función process, que va a tener un elemento y, por ejemplo, en este caso va a ser un log de C, ¿vale? Simplemente. Y ahora lo que hago es que esta función process, no sé, process es con 2C y con una y 2S. No me suena raro, ¿no? Process. Bueno, handle. Pues la función handle yo la paso aquí y entonces lo único que va a hacer esto, el forEach, es que va a llamar a handle por cada elemento de array y le va a pasar como parámetro el elemento. Entonces, si yo hiciera esto, pues fijaros que me imprime perfectamente el tema. También puedo directamente, si esto solo lo voy a utilizar en esta parte del código, no voy a usar más la función handle, pues puedo directamente ponerla aquí dentro, ¿vale? Y entonces funcionaría también sin ningún tipo de problema. De hecho, si no lo voy a usar en ninguna parte del código, ¿para qué darle un nombre? De hecho, puedo directamente, sin nombre, hacerlo y funciona también. Las funciones sin nombre se llaman funciones lambda, si alguna vez lo habéis oído, ¿vale? Y en las últimas versiones de JavaScript ya se ha llegado, ahí han añadido un nuevo operador para los casos concretos de este tipo de funciones sin nombre que solo utiliza en el contexto de un iterador normalmente, pues le puedes quitar el function y puedes utilizar el operador, lo que se llama el operador flecha. ¿Vale? Es un operador flecha que es exactamente igual, ¿vale? Hace lo mismo. Lo voy a poner aquí para que veáis el equivalente, que es esto. Y esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es para qué voy a poner la palabra function. Y la verdad es que queda bastante compacto, porque lo único que estoy haciendo es establecer un... Lo bueno que tiene esto es que yo puedo, tengo muchos tipos de iterador, y yo puedo empezar a trabajar con esto bastante. De hecho, bueno, en este caso concreto además, como yo ya tengo la función log, la podría directamente hacer. En este caso es que no me hace falta ni el iterador, podría hacer esto tal cual y me lo haría, ¿vale? Voy a borrarlo, voy a dejarlo aquí tal cual. ¿Qué otro tipo de iteradores tengo? Pues tengo un iterador muy chulo que es el iterador filter. Filter, bueno, un momentito, voy para atrás porque voy a usar este.
El operador filter, el iterador filter, lo que hace es que tú le pasas una función y lo que hace esa función es devolver cierto o falso. Tú tienes que devolver cierto o falso y con esa condición, en función de lo que tú devuelvas, deja pasar o no deja pasar ese elemento, ¿vale? Entonces tú podrías poner, pues por ejemplo, si c es mayor que 2, lo dejo pasar, y si no, no. Y esto construiría un nuevo tipo de array, un nuevo array, habiendo filtrado los elementos. ¿Qué va a salir ahora? Voy a quitar los logs anteriores para no liarnos, ¿vale? Voy a poner el código. ¿Qué creéis que va a salir por console? Y voy a quitar el log el A también, para no liarnos. Vale, ya está. ¿Qué va a salir ahora? Cago en la mano, no me lo puedo creer. ¿En serio? Ahora me he quedado sin... No me lo puedo creer. Madre mía, un momentito que se ha quedado esto que tengo un poquito que no quiero. Ahí. Ahí. Y ahora voy a hacer así. Quiero tener más superficie útil. Vale, así lo veis, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué va a salir ahora? ¿Qué va a salir ahora? Todos a la vez no, ¿eh? ¿Qué va a salir ahora, Dios mío? En la consola. Bueno, para empezar, no sé lo que va a salir porque he metido la pata aquí en una cosa. Porque, claro, estoy aquí haciendo... Vamos a ponerle... ¿Por qué he metido la pata? Porque estoy usando muy malos nombres de variables. Vamos a llamarle a esta numbers. Esto es numbers. Esto es new numbers. Y esto es n, de un número. Y esto es new numbers. ¿Qué va a salir ahora? ¿Cómo? Muy bien, porque lo que ha hecho es crear un nuevo array filtrando todos aquellos que sean que cumplan la condición. De hecho, no me hace falta crear una nueva variable porque yo puedo encadenar iteradores. Yo puedo hacer esto, fijaros. Puedo coger esto. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Pues estoy directamente encadenando. Esto se suele poner así, para visualmente queda mejor. Así. Estoy encadenando, filtrando y después lo estoy imprimiendo, ¿vale? Y sería lo mismo. Hay otro iterador muy chulo que sería el operador map. El operador map lo que me hace es que me permite transformar todos los elementos de un array en otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo que devolver para cada elemento en qué elemento se convierte. En este caso, ¿qué es lo que me va a salir ahora en la consola? Exactamente. Y por último, hay otro iterador muy chulo que es el iterador reduce. El operador reduce, bueno, hay más, pero los que yo quiero enseñar son estos tres. Este operador ya no te devuelve un array, este operador lo que devuelve es un único elemento, ¿vale? Ya no podemos hacer un return, aquí sí que vamos a poner una variable s igual a, porque este reduce me coge un array, lo procesa y me devuelve un número. ¿Cómo me devuelve el numerito? Bueno, pues esto es simplemente tiene dos parámetros, un acumulador y el elemento de cada uno de los elementos te lo van pasando y tú lo que devuelves es el valor del siguiente del acumulador para la siguiente llamada. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma de todos los elementos del array, haría esto. Cogería, me pasan, por cierto, el valor del acumulador inicial es el primer elemento del array. O sea, en A te pasan el primer elemento del array, en N el segundo elemento del array, tú das el valor del siguiente acumulador y ya sería el tercer elemento del array en la N y así. Entonces con esto estaría, al final de todo, te queda la suma de, si nosotros hacemos un console o un log de S, te da el valor de la suma final, ¿vale? Bien. Lo bueno que tiene este tipo de... ¿sí? Sí. La flechita que has utilizado antes, en vez de poner function. Totalmente. De hecho, la voy a usar, hombre, ya que estamos. Function lo podemos usar en todos lados.
De hecho, a mí me gusta más. Y de hecho, si veis código moderno, o relativamente, sí, relativamente moderno, lo veréis siempre con flechitas, porque es como más cool, ¿no? Sería así. Ey, ¿qué he hecho yo? Ahora. ¿Vale? Se puede usar sin problema, ¿vale? Bien. Fijaros, en mi opinión, aquí estamos viendo un ejemplo de la limpieza de lo que es un algoritmo escrito en JavaScript a base de iteradores. Porque es que en nada tú lo puedes entender, lo lees y es muy fácil, bueno, relativamente fácil una vez que ya sabes los iteradores y empiezas y sabes utilizarlo. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, lo chulo de esto es que se sabe ya que la inmensa mayoría de algoritmos de procesamiento de información se puede hacer, normalmente son a raíz de datos, es decir, un montón de datos que te llegan, se pueden hacer en términos de lo que se conoce como map y reduce. Casi cualquier algoritmo que conozcáis se puede hacer en combinaciones de map y reduce. ¿Qué ventaja tiene eso, hacer un algoritmo estructurado? Pues que es altísimamente paralelizable. Y lo bueno es que tanto este motor como otro tipo de herramientas, si tú tienes el algoritmo escrito de esta manera, tú aprovechas toda la potencia de computación que tiene tu infraestructura. Y de hecho, casi que podríamos decir que ese algoritmo que acabas de escribir con map y reduce está preparado para ser un algoritmo de Big Data. Lo que se llama de Big Data es que seas capaz de procesar de manera eficiente grandes volúmenes de información. Bueno, pues los algoritmos de MapReduce son, si lo ya subes a una plataforma que te cuesta un dinerillo por computación, pero en principio el algoritmo no lo tienes que tocar. El algoritmo ya estaría preparado, te da igual que te lleguen 5 números como aquí, como que te lleguen 100 millones de números y tú hagas el procesamiento. Entonces, es muy interesante que os vayáis acostumbrando a hacer algoritmos de esta manera porque primero se leen muy fáciles, son muy fáciles de depurar, tienen pocos errores normalmente, pero es que además encima estáis ya preparando vuestro algoritmo para ser totalmente escalable y que te dé igual un poco el volumen de datos que te lleguen, ¿no? Tendrás que pagar más o menos por la infraestructura, pero bueno, pero así lo tienes, ¿no? Bien, entonces, bueno, con esto más o menos tenemos ya todos los fundamentos de JavaScript que vamos a utilizar. No vamos a utilizar cosas del lenguaje. Claro, vosotros lo suyo es que os acostumbréis a utilizar mucho el MDN, la guía de referencia, porque os va a ser mucho más sencillo hacer muchas cosas, ¿sí? ¿Se puede utilizar luego el for each, luego otra vez el filter, luego otra vez...? Claro, yo puedo... Bueno, en este caso, ahora no, porque ya esto es un número. Si yo hiciera esto... Si yo hiciera esto ahora, fijaros lo que pasa. Oye, es que map is not a function. Es decir, está diciéndote que lo que te ha devuelto esto te devuelve un número. Y un número no tiene las funciones de un array. Entonces, pero yo podría hacer todos los map reduce, todos los filter map, todo lo que quisiera y ya después, al final, un reduce, ¿vale? Entonces, en principio, acostumbraros mucho a trabajar. Sí que os quiero enseñar una última cosilla que es interesante que os acostumbréis a utilizar, que son las expresiones regulares. No sé si habéis oído hablar de las expresiones regulares. ¿En dónde las habéis utilizado? En Easy. Vale. Bueno, a ver, imaginaros que esto es una cosa que vais a usar mucho, que yo tuviera un array de cadenas, ¿vale? Un array de strings. Yo puedo hacer Pepe, Pepa, Luis, ¿vale? Lo que yo quiera. ¿Cómo puedo hacer imaginaros, voy a hacer un filtro que se quede con aquellas que... Bueno, lo voy a escribir, soy un poco vago, la verdad. String.filter. Mirad, una cosa también que os digo, que yo suelo hacer, lo hago inconscientemente, pero me acabo de acordar. Fijaros cómo suelo escribir yo los iteradores. Yo escribo el nombre del iterador y ya lo pongo entero, paréntesis y comillas, lo escribo entero hasta el punto y coma. Y ahora ya una vez que lo tengo escrito, entonces ya lo tabulo y ya aquí hago en este caso yo sé que esto viene cada una de las cadenas
con llavecitas, y lo voy a hacer aquí, lo escribo entero. Para yo acordarme que están las llaves, que me hace falta poner unas llaves, los paréntesis, los puntos y comas. Y ahora es cuando le hago el enter. Esta es la manera en la que yo suelo escribir y empiezo a escribir. Si me aseguro que esto es código correcto en JavaScript, porque si no, se suele haber un poco de lío, la llave, el paréntesis se te olvida y todo esto. Entonces, ¿cómo filtraría yo? ¿Cómo puedo filtrar por ejemplo, quedarme solo lo que empiece por P, por ejemplo? Bueno, voy a ponerle aquí al final ahora mismo voy a poner un return true. Y voy a poner un for each log, ¿vale? O sea, ahora mismo, ¿qué es lo que va a devolver el string? ¿Qué es lo que va a devolver? ¿Qué es lo que que se va a imprimir? Todo. Vale, muy bien. Bien, ¿cómo puedo hacer un filtro aquí que dependa de esto? Bueno, pues hay una cosa muy chula, uno de los elementos de la... si lo encuentro, ¿dónde tengo el MDN? Voy a sacarla para acá. Uno de los objetos predefinidos que se utilizan mucho son las expresiones regulares. Y además, los strings tienen una función muy chula, que es la... ¿qué ha pasado? La función match, que basada en una expresión regular, te dice si está o no hace match con la expresión regular. Entonces, lo bueno es que yo podría hacer aquí un match. ¿Cómo sería? Perdón, s.match. ¿Cómo sería la expresión regular de todo lo que empieza por la P? ¿No os acordáis? Vale, eso es lo que... No, pero como todas las expresiones regulares empiezan por barra, ¿no? Y terminan por barra. Y aquí pues yo podría poner, pues normalmente le tienes que poner al final una G para decirle que te lo busque en todo bueno, creo que era la primera ocurrencia o la n ocurrencia, ahora mismo no recuerdo. Pero aquí tú le dices la expresión regular, por ejemplo, si haces así, buscaría la cadena PE en toda la de estos. Si yo lo ejecuto, debería de quedarme con lo anterior. Si no os acordáis de las expresiones regulares, hay una página muy chula que se llama regex.com, regex sin M, que verás tú, regex, que te da la capacidad, te puedes aquí jugar con la expresión regular y te dice con qué haría match, ¿no? Entonces tú puedes poner aquí Pepe, Pepa, Luis, XX, y entonces tú dices, bueno, si yo pusiera A, pues con qué haría matching, y te lo marca. Si yo pusiera P, ¿vale? Con qué haría matching. Aquí tienes todos los patrones, qué significan las expresiones regulares, un poco ejemplito, y dinámicamente puedes aprender un poco a hacerlas, ¿vale? La G era Global Search. Vale, o sea que te lo busca en todos los... ¿vale? Entonces, si esto además yo lo quisiera usar desde una match también, le puedes dar directamente, si le pasas la expresión regular te la usa, pero si le pasas una cadena te busca como si fuera lo que le metes dentro de la expresión regular. O sea, esto también funcionaría, ¿vale? Pero es mucho más potente si lo hacéis vía expresión regular, ¿vale? De esta forma, fijaros qué fácil es también trabajar con cadenas. Bien, bueno, pues con esto un poco más o menos estarán todas las cosas que os quería enseñar. Al final no ha dado mucho tiempo el tema de lo de la fuente de datos, pero no os preocupéis porque la semana que viene todavía os podré seguir dando feedback en el aula, porque empezaremos a trabajar un poquito más con Node.js en el servidor y empezaremos a ver cómo funciona, cómo podemos desarrollar servidores web con Node.js y un framework que se llama Express. Y ese día, pues también, también no, ese día sí que haremos el tema de la ronda rápida. En cualquier caso, yo estoy intentando dentro de Piazza que tengáis un poco el feedback rápido. Entonces, comentad las dudas que tengáis y sobre ellas os puedo decir. Y ya bueno, nos vemos la semana que viene.